Seguimos conversando, así. Estás acostumbrado a hacer programas solo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque estoy atropellando aquí. Tenías una pregunta pendiente. Sí, se me olvidó cuál era la pregunta. Yo te puedo ayudar, ¿viste? Que es importante tenerme. Hablábamos de la parte de los impuestos que ustedes están comentando. Sí. Digo esto porque le acompaña también Edna, que forma parte del partido. Están comentando sobre esta imposición de algunas, si se quiere, propuestas, ¿no? Que por supuesto van a afectar directamente a lo que son las personas que se congregan con otro tipo de religiones que no es específicamente... Que no es la tradicional. La católica, pues. Bueno, es que eso es lo que digamos nosotros de parte, porque no es solamente esto, porque realmente el programa del doctor Duque pues es un programa muy completo y es un programa que realmente a nuestro modo de ver tiene una consistencia real, ¿sí? Y de pronto cuando nosotros comparamos a nivel de partido, cuando comparamos las dos propuestas, vemos que hay una consistencia real, que hay unas propuestas que pueden ser implementadas y que del otro lado pues realmente se vuelven unas propuestas como muy gaseosas, que realmente al final pueden ser ideologías, pueden ser algún tipo de atractivo para el momento electoral, pero que cuando llegue a la concreción realmente no va a tener la capacidad de concretar este tipo de propuestas. Entonces nosotros creemos que estructurar y ser serios en la conducción de un país es importante para un estadista. Algunos han dicho por ahí que ustedes lo que están poniendo es sus barbas en remojo con estos discursos que se parecen mucho a los que en algún momento acá en Venezuela se dieron. De hecho, hubo algo que me llamó la atención ese domingo, al día siguiente, el lunes siguiente, y Petro decía que le parecía que aquí habían algunas irregularidades con respecto al tema de las elecciones que se dieron acá en Venezuela. ¿Cuál es el susto que de repente algunos colombianos tienen con respecto a ese mensaje de Petro que algunos asimilan, bueno, se parece un tanto a lo que es el gobierno venezolano actual? Y es lo que pasa también en México. Es que realmente, digamos, el fantasma, que no es tan fantasma, porque nosotros lo vivimos, de la crisis socioeconómica y política que hoy en día se vive en Venezuela, pues está recorriendo América Latina. Y digamos, este tema se ha vuelto fundamental dentro de las campañas electorales que vienen para México, para Brasil y pues obviamente ahorita en Colombia. Entonces nosotros con esta, digamos, con este tipo de susto, por decirlo de algún modo, o de experiencia, pues obviamente los pueblos, al ver el éxodo tan grande, y sobre todo Colombia, que pues la frontera es más de 2.000 kilómetros y está masivamente recibiendo todos los días venezolanos, pues realmente, pues por ejemplo, en Cúcuta, en norte de Santander, la votación por Iván Duque fue extraordinaria. Y sabiendo que eso no era así, ¿sí? que en otro momento no era así. Y Duque es de la tendencia de Uribe. Duque es, digamos, el partido político es el partido que fundó el doctor Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Entonces, digamos que en ese sentido, también ahorita lo que hablábamos al principio, este momento, digamos una semana antes del momento electoral ahorita del domingo, los candidatos empezaron a acomodar un poco sus discursos y dentro de esos discursos, pues vino el discurso del doctor Petro, que él empezó a desmarcarse inmediatamente de lo que es el gobierno venezolano, para poder, digamos, atrapar un poco más y bajar un poco esa perspectiva o, digamos, esa sensación del electorado acerca de que Colombia se va a volver como Venezuela, a través de elegir a Gustavo Petro. Entonces él comienza a desmarcarse y empieza a decir que él va a denunciar a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que Colombia no va a hacer, que él no va a permitir que el mismo sistema electoral, que hay una dictadura, y es algo que pues fue sorprendente porque unos meses antes el discurso no era de esta forma, pero él durante esta semana se desmarca completamente y ahorita al principio de semana ya comenzamos a ver un discurso aún mucho más fuerte con respecto a Venezuela y con respecto a la situación de la crisis económica y política de Venezuela. Siendo un candidato de izquierda, ¿no? ¿Cree usted que, y disculpa Pablo que tocaba a ti preguntar, ¿cree usted que
esta madurez que ustedes tienen como nación, de tantas cosas que han vivido, permita el no caer bajo engaños, como en un momento, y todavía se ve que hay venezolanos que caen bajo este tema del discurso y el populismo, de que te voy a dar, te voy a regalar, papá Estado es el que todo lo da. Con respecto a esa promoción, desde el punto de vista, por ejemplo, de Petro, de algunas cosas que ha ofrecido que a lo largo, bueno, uno dice, ¿será que hay gente que todavía cree que esto va a suceder? Totalmente, o sea, digamos que es que digamos, la votación que obtuvo Petro ahorita, pues es muy importante, o sea, está evidenciando que tiene un 24% de electorado. No pero tiene hay que algo ver con el dinero que dicen que está invirtiendo en todo esto. No, realmente esta campaña en Colombia, esta justamente, realmente se vio que en Colombia el voto de opinión está por encima de las maquinarias. Sí. Sí, está por encima. No quiere decir que las maquinarias desaparecieron, no quiere decir que no funcionen, porque funcionaron, algunas, porque aún incluso las mismas maquinarias saben que no podían apostarle todo a un solo candidato. Claro. Entonces, por eso mismo tampoco se movieron. Pero el voto de opinión fue extremadamente importante. Pero entonces va a ser clave en esta segunda vuelta de la maquinaria. Por eso mismo cambian los discursos y por eso mismo, digamos, empiezan a mimetizarse en los discursos para tratar de atrapar el electorado que queda de centro, porque hay algo interesantísimo que pasó ahorita en estas elecciones, y es que se abre una opción que a la luz no se veía como importante, y es la opción de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, la campaña de él fue un profesor presidente, y él se presenta como un candidato de centro, un candidato sin polarización, y esa opción empezó a atrapar y casi le gana a Petro en la primera vuelta. O sea, fue un photo finish que realmente incluso al Partido Liberal y al doctor Gaviria le están acuñando la pérdida de la primera vuelta del doctor Fajardo, porque no permitió que el doctor de la Calle se uniera o hiciera una alianza con él, y esos más de 600.000 votos que tenía de la Calle le hubieran dado a Sergio Fajardo para que estuviera en segunda vuelta. En segunda vuelta. Y así respiraran con más tranquilidad. Y así. Y ahí el escenario hubiera sido mucho más complejo, porque ya no estaríamos eligiendo entre la izquierda y la derecha, sino estaríamos eligiendo entre un centro moderado y, digamos, una opción de país que fue muy atractiva también para parte del electorado. Sí, nos queda exactamente 2 minutos, pero brevemente, ¿quién garantiza el proceso de paz que ha sido criticado y por otros aplaudido, hasta Premio Nobel de la Paz? Violado. ¿Quién de los dos puede garantizar porque de una manera u otra ahí se siente, por lo menos en el plano internacional, cierta estabilidad en Realmente una de las grandes los contradictores han utilizado para el doctor Duque que él va a hacer trizas los acuerdos de paz. Realmente no es así. Dentro de lo que nosotros veíamos, y por eso nosotros le apostamos a esto, es que para él el centro, digamos, de este acuerdo de paz no solamente son las víctimas, sino la justicia. Y eso es importantísimo, para que no haya repetición de los conflictos. Claro. Y eso es muy importante. Si tú no tienes justicia dentro de tu proceso, no vas a tener la paz, no vas a encontrar. Creemos nosotros como partido que este es un punto de partida en donde los acuerdos se tienen que respetar, y eso lo sabe el doctor Duque. Nosotros valoramos, y a nivel internacional que nuestra organización tiene, digamos, en diferentes países, la capacidad, nosotros valoramos que él tome en cuenta las víctimas del conflicto armado y haya depositado en nosotros esa confianza para liderar estos temas a nivel internacional. Que las víctimas del conflicto que salieron de Colombia sean reconocidas, sean visibles y tengan la oportunidad. Entonces, el doctor Duque es quien garantiza realmente un proceso serio en donde lleve a toda una nación a abrazar ese acuerdo de paz. ¿Qué debe llevar un colombiano al momento de ir a sufragar en esa semana que se van a abrir elecciones? Su cédula y pues su ideología, lo que desee realmente, sepa para dónde va a ir. Que sepa para dónde va a ir. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como siempre, dándonos luces, ¿no? De todo este tema colombiano. Así es. Que al final, bueno, uno se alegra porque se está dando en cada una de estas naciones este proceso bien democrático. Hasta un debate, que es interesante. Hasta envidia le da uno. El debate. Bueno, quedamos cansados de debates, pero sí hubo pero hubo debate. Qué bueno. Sí. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado. Se les quiere mucho. Chau, chau.